Imaginen la escena. Estamos en el año 399 a.C., en el corazón de la democracia ateniense, y un hombre de 70 años se enfrenta a un jurado de sus propios conciudadanos. Pero no es un político, ni un general, es un filósofo. Se llama Sócrates, y su juicio, que nos llegó gracias a su discípulo Platón en la Apología, se convertiría en una de las defensas más importantes de toda la historia del pensamiento. Vamos a meternos de lleno en los argumentos y el drama de este momento que, la verdad, cambió la filosofía para siempre. Para entender de verdad por qué Atenas quería quitarse de en medio a su pensador más, digamos, incómodo, tenemos que mirar más allá de lo evidente. Porque, como se ve aquí, los cargos formales eran solo la punta del iceberg. En realidad, este juicio fue la explosión final de décadas y décadas de resentimiento contra un hombre cuya misión en la vida era básicamente demostrarle a los demás que no sabían tanto como creían. Bueno, pues entramos en la primera parte, la defensa de Sócrates. Y ojo, porque desde el minuto 1 él deja algo clarísimo. No ha venido aquí a jugar con las reglas del tribunal. Su objetivo no es salvar el pellejo y ya está, no. Es defender la razón de ser de toda su vida, la filosofía. Sócrates tenía, por así decirlo, un doble frente abierto. Por un lado estaban las viejas calumnias, los rumores que llevaban años circulando y que lo pintaban como un sofista peligroso que se reía de todo. Y por otro, los cargos oficiales que vemos aquí, los que le llevaron a juicio. Pero Sócrates, que de tonto no tenía un pelo, sabía que el peligro real no estaba tanto en esas acusaciones formales, sino en la mala fama que los rumores ya le habían creado. Su reputación, para mal, iba por delante de él. A ver, mientras sus acusadores daban discursos súper elaborados y llenos de retórica para convencer al jurado, Sócrates hace algo genial. Redefine por completo lo que significa ser elocuente. Les dice, miren, yo no voy a usar palabras bonitas, lo único que prometo es decir la verdad, tal cual, con el lenguaje de la calle. Es toda una declaración de intenciones. Básicamente, no esperen un espectáculo, esperen honestidad brutal. Pero vamos a ver por qué alguien se dedicaría a una actividad que le trajo tantos y tantos enemigos. Sócrates dice que no fue elección suya, sino que estaba obedeciendo una misión divina. Un encargo que, según él, venía nada menos que del dios Apolo en Delfos. La historia, al parecer, empieza con su amigo Querefonte. Este hombre que admiraba profundamente a Sócrates se fue al famoso templo de Apolo en Delfos y le hizo al oráculo, que era como la voz del dios, una pregunta bastante atrevida. ¿Hay alguien en el mundo que sea más sabio que Sócrates? Y la respuesta de la sacerdotisa fue rotunda. Nadie es más sabio que Sócrates. Esto lo dejó totalmente perplejo. Él mismo pensaba, pero ¿cómo va a ser si yo sé perfectamente que no sé nada? Se encontró en un callejón sin salida. No podía creer que él fuera el más sabio, pero tampoco podía creer que un dios mintiera. Y esta paradoja, esta contradicción, fue lo que le lanzó a la búsqueda que marcó el resto de su vida. Tenía que averiguar qué narices significaba ese oráculo. Y así es como empezó su misión. Se puso a recorrer las calles de Atenas para encontrar a alguien que fuera más sabio que él. Si lo encontraba, podría demostrar que el oráculo se equivocaba. Y esto le llevó a interrogar a los políticos, a los poetas, a los artesanos, a todo el que tuviera fama de sabio en la ciudad, en una búsqueda incansable de la auténtica sabiduría. Y este fue su gran descubrimiento. Al hablar con toda esta gente, se dio cuenta de que pasaba siempre lo mismo. Todos creían saber muchísimo, pero en cuanto les hacía un par de preguntas, todo su supuesto conocimiento se venía abajo. Sócrates llegó a la conclusión de que su única ventaja, su sabiduría, si es que tenía alguna, era precisamente esa, ser consciente de su propia ignorancia. Claro, este método de preguntar y repreguntar, que hoy conocemos como el método socrático, era súper eficaz para sacar la verdad a la luz. Y para crear enemigos, vaya que sí. Cada vez que dejaban evidencia a un personaje importante, humillándolo delante de sus seguidores, sembraba la semilla del odio. Un odio que, al final, acabó llevándolo a juicio. Pues bien, a pesar de su defensa, la cosa no salió bien. Llegamos al momento del veredicto y a la reacción de Sócrates que, de verdad, fue sorprendente y, bueno, increíblemente desafiante. Había llegado la hora de la verdad. 556 ciudadanos atenienses, gente como él, depositaban su voto. Cada una de esas fichas de bronce era un peso en la balanza que decidiría no solo el destino de un hombre, sino el futuro de la filosofía. Su vida estaba, literalmente, en sus manos. El resultado fue ajustadísimo, de infarto. Por una diferencia de solo 6 votos, Sócrates fue declarado culpable. Y él mismo se sorprendió, pero no por la condena, sino por lo poquísimo que le faltó para ser absuelto. Piénsenlo, si tan solo 3 jurados hubieran votado distinto, habría habido un empate y habría salido libre. La ley ateniense en ese momento le ofrecía una especie de salida. Una vez declarado culpable, podía proponer una pena alternativa a la muerte. Era su oportunidad para pedir el exilio o pagar una multa, para salvar la vida.
La gran pregunta era, ¿qué castigo se iba a poner a sí mismo un hombre como Sócrates? Su propuesta dejó al jurado con la boca abierta. En lugar de un castigo, Sócrates propuso una recompensa. Pidió ser mantenido por la ciudad en el Pritaneo, que era un honor reservado para los campeones olímpicos y los grandes héroes de Atenas. Su argumento era que, como había dedicado su vida a hacer mejores a sus conciudadanos, se merecía ese honor más que nadie. Para los jurados, esto ya fue la gota que colmó el vaso. No estaba pidiendo un castigo, estaba pidiendo un premio. Lo consideraron un acto de arrogancia intolerable, un insulto final. En la segunda votación, la que decidía la pena, la poca simpatía que le quedaba se esfumó. Su desafío no solo selló su destino, le costó la vida. Lejos de mostrar miedo o de arrepentirse, Sócrates usó sus últimos momentos delante del tribunal para dar una última lección. Una lección sobre la vida, sobre la muerte y sobre el verdadero sentido de la filosofía. Sócrates va directo al grano, al mayor de los miedos humanos. Argumenta que tenerle miedo a la muerte es en realidad una forma de ignorancia, porque es creer que sabes algo que en realidad no sabes. Nadie sabe qué es la muerte. Así que, ¿por qué damos por hecho que es lo peor que nos puede pasar? Su razonamiento es muy tranquilo y lógico. Dice, la muerte o es como un sueño profundo, sin sueños, un descanso total, lo cual sería una ganancia, o es un viaje a otro lugar donde el alma se encontrará con los grandes héroes de la historia, una oportunidad para hablar con los sabios de verdad. En cualquiera de los dos casos, concluye, no hay nada que temer. Y aquí, con esta frase, llegamos al corazón de su filosofía y de toda su defensa. Para Sócrates, el objetivo de la existencia no es solo respirar y ya está, es vivir de forma consciente, cuestionándolo todo, buscando siempre la virtud, porque como él mismo dijo, una vida que no se examina, que no se cuestiona, sencillamente no es vida. Al final la lección que tenía era esa, vivir pero callado, dejar de filosofar. Y para Sócrates, aceptar ese trato era como desobedecer a su Dios y traicionar la misión de su vida. Ante esa disyuntiva, su decisión fue clara, inquebrantable. Prefirió la muerte antes que una vida vacía, una vida que no merecía la pena ser vivida. En sus últimos momentos, Sócrates deja una especie de testamento filosófico. Les asegura a sus amigos que a un hombre bueno no le puede pasar nada malo, ni en la vida ni en la muerte. Y les encarga una tarea, que sigan con su trabajo, que valoren la virtud por encima del dinero y que den la lata a sus propios hijos con preguntas como él les había enseñado para que nunca dejen de examinar sus vidas. Y con estas palabras, Sócrates termina su defensa, no con una súplica ni con un lamento, sino con una pregunta que ha resonado durante siglos. Nos deja ahí, reflexionando sobre el valor de una vida dedicada a la verdad, incluso cuando te cuesta la vida. Una pregunta que al final cada uno tiene que responder por su cuenta.